Hello, welcome to our third meeting point. In today's class, we are going to see the simple past tense. Yes, and I'm going to take just a couple of minutes, yes, to comment upon these last few days, okay? Bueno, muy bien, muy bienvenidos a este tercer punto de encuentro donde vamos a ver el pasado simple. Espero que estos días de descanso del carnaval hayan servido para ponerse al día con todos los ejercicios que venimos haciendo y que me comenten un poquito en el espacio en común cómo les está yendo con las actividades del campus. La clase hoy se sube un poquito más tarde, como habrán visto, debido al carnaval, all right? So, now we're going to see how do we form the past. ¿Cómo formamos el pasado? And when do we use it? Okay, como les había comentado anteriormente, el inglés es un idioma que es sencillo porque tiene patrones. Nosotros respondemos a patrones. En la primera clase habíamos visto ese patrón general que lo aplicamos y vamos jugando con los diferentes tiempos verbales. ¿Sí? So when do I use the simple past? Okay, ¿cuándo uso el pasado simple? The same as Spanish. Lo mismo que en español, cuando son acciones que ya han terminado, finiquitadas. ¿Sí? Por ejemplo, yo desayuné, yo fui, yo hice, ¿sí? Hay dos distinciones de verbos, ¿sí? Que ahora las vamos a ver de manera muy general y luego en el campus van a tener para alargar toda esta información que estamos viendo en forma muy resumida en este video, en este tercer punto de encuentro. So, I'm going to use, yes, different time references in the simple past. For instance, last Monday. Puedo decir, utilizar, mejor dicho, diferentes tiempos y referencias verbales, ¿no? Por ejemplo, last Monday, el lunes pasado, ¿no? Lo puedo usar tanto al principio de la oración o al final. If I say, last Monday, I went to the dentist. El lunes pasado fui al dentista. ¿Sí? Precede la oración, entonces voy a poner una coma. If I say, I went to the dentist last Monday, lo pongo al final de la oración. Lo puedo poner indistintamente adelante o al final, la única diferencia va a ser que yo hago hincapié, quiero destacar el tiempo. ¿Cuándo fui al dentista? ¿Se entiende? En cambio, si lo pongo detrás, es como parte del predicado y no es tan relevante, ¿sí? So, the speaker has the power, ¿ok? Siempre el que habla tiene esta especie de poder de destacar a través de las palabras lo que quiere comunicar, ¿sí? A medida que uno va avanzando en los estadios, va construyendo el lenguaje y bueno, puede jugar con las palabras, que es lo interesante de aprender un idioma. Which auxiliaries do we use? Here we have. Lo bueno del pasado es que usamos solo un auxiliar. Acuérdense, la función del auxiliar es ayudar a negar, ¿sí? Ayudar a hacer una pregunta y va dependiendo, ¿sí? En diferentes lugares de la oración. Juego, patrón, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que inmediatamente cuando tengo el auxiliar, el verbo va en infinitivo en inglés, ¿sí? Por ejemplo, digo went, es un verbo irregular. La forma infinitiva es go, que esto lo tienen en la lista de verbos que dimos el primer día de clase, ¿no? Entonces, tengan en mente la oración que acabo de decir hace un ratito. I went to the dentist. Quiero transformar esa oración en pregunta. Entonces voy a decir, did you go to the dentist? ¿No? Pongo el verbo en infinitivo. Voy a responder con el auxiliar. ¿Sí? Yes, I did, o no, I didn't. En cambio, si quiero hacer una pregunta con W, yes, where did you go to the dentist? ¿A dónde fuiste al dentista? ¿No? Agrego la WH word at the beginning of the sentence. Siempre voy a agregar estas palabras dónde, cuándo, por qué, al principio de la oración. Y otra de las cosas importantes, que por supuesto también lo tienen en la lista de apuntes, regular verbs, tienen la característica morfológica que se les agrega de, y por supuesto hay diferentes reglas que también las tienen adjuntadas. And then I have irregular verbs. Los verbos irregulares son los que se usan en el pasado y son la segunda columna de lista de verbos, ¿sí? La famosa segunda columna, all right? Examples. Here I have the examples in, irregular.
irregular verbs. So, in the affirmative form, I ate empanadas yesterday evening, ¿sí? Tengo el verbo eat, que es comer, lo conjugo porque es irregular, tengo que buscar este verbo al principio, luego lo tienen que saber todo de memoria, you have to keep that in mind. Conjugo y digo ate, comí, ¿sí? Empanadas. Lo importante acá, yesterday evening, ¿cuándo comí empanadas? Ayer a la noche, ¿sí? ¿Lo ven? La referencia de tiempo, el adverbio de tiempo. Si quiero negar, I didn't eat empanadas. ¿Sí? Ven que agrego el auxiliar en su forma negativa y el verbo infinitivo. No está ate, está eat, ¿ok? La forma interrogativa, ¿cómo formo la pregunta? ¿Sí? Auxiliar, ¿se acuerdan? Primera clase, voy a usar did, porque es el auxiliar del pasado. Luego pongo el sujeto, you, did you. Did you eat empanadas yesterday? Y el signo de pregunta que en inglés solo se usa al final. ¿Cómo? Es una yes-no questions. Las preguntas que se responden por sí o por no tienen esta característica que siempre van a empezar con auxiliar. ¿Sí? Entonces voy a responder con el mismo auxiliar. Yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Y acá tenemos las WH words que les comentaba hace un ratito. Para empezar a jugar y hacer preguntas de a poco. What, ¿no? ¿Qué? Why, ¿por qué? When, ¿cuándo? Which, ¿cuál? Where, ¿dónde? Y how, ¿cómo? Transformamos esta misma pregunta que habíamos usado en la forma, ¿sí? Irregular. What did you eat yesterday? ¿Sí? ¿Qué comiste ayer? La misma estructura se va a mantener para los verbos regulares. Por ejemplo, I listened to music, ¿no? Yesterday evening, ¿no? I listened to music, se le va a agregar al verbo ed. Cuando tengo la presencia del auxiliar, le voy a sacar la ed, por lo tanto voy a tener la forma infinitiva del verbo, y en la pregunta sucede exactamente lo mismo. En vez de tener este verbo, voy a tener el verbo en su forma infinitiva, regular. Y cuando quiero jugar con estas palabras, transformo una pregunta, ¿sí? Por sí o por no, en una complete form. ¿Qué quiere decir esto? Que esta pregunta, las que empiezan con WH, ¿sí? Requieren de respuestas correctas. ¿Ok? So, let's train hard and try the simple past conjugation. Thank you for being there. See you next class. Bye bye.